Hola, muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy en la sesión de webinar titulada como Gestión de pacientes con reacciones adversas a la transfusión. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Alexander Indrikov, quien se desempeña como jefe asociado de patología y es director del Servicio de Medicina Transfusional de Norwell Health Hofstra School of Medicine en Nueva York, en Estados Unidos. Antes de ceder la palabra al doctor Indrikov, solamente recordarles el agradecimiento por acompañarnos y también que una vez que él termine su presentación vamos a abrir un espacio de diálogo para preguntas, comentarios, inquietudes y que las podrán hacer ya sea en el chat y yo las voy a leer para todos o me lo pueden indicar y yo les voy a otorgar la palabra para que puedan ustedes hacer la pregunta directamente. Así que sin más por el momento, doctor Alexander, le cedo la palabra. Muchas gracias, Roberto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchan todos muy bien. Perfecto. Gracias a Roberto, a Garza y a María Dolores Pérez de la OPS por la invitación. También gracias a Global Healing y al Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional por haber invitado también a que yo participe en este programa de webinars. Las reacciones transfusionales son eventos frecuentes y una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que en la cadena transfusional hemos hecho muchos avances en la parte de la seguridad de los componentes sanguíneos. Cada vez que establecemos pruebas, establecemos preguntas de escrutinio de donantes, estamos dándole más y más seguridad a los componentes sanguíneos, así como también el hecho de cómo manejamos esos componentes para su seguridad. Sin embargo, hay otra parte de la cadena transfusional que no pertenece al producto, sino al proceso, o una parte del proceso, que empieza en la decisión médica para transfundir y termina en el seguimiento clínico del paciente. Y esa parte de la cadena transfusional, o la seguridad de la transfusión sanguínea, todavía no ha alcanzado el mismo nivel de calidad que tenemos hoy día con los componentes sanguíneos. Hay diferentes formas de clasificar los eventos adversos a la transfusión. Esta es una de ellas. Si chequean sus libros y revistas pueden encontrar otras clasificaciones. Y esta específicamente las clasifica en complicaciones agudas y complicaciones retardadas. Y dentro de esas dos categorías, entonces, otras categorías de inmunológicas y no inmunológicas. Como vemos en las complicaciones agudas, tenemos reacciones hemolíticas agudas, febriles, alérgicas, trali, y a la inmunización a las plaquetas dentro del grupo inmunológico. Y en el grupo no inmunológico tenemos la contaminación bacteriana, hemólisis no inmune, sobrecarga circulatoria. En las complicaciones retardadas tenemos también reacciones hemolíticas, tenemos la aloinmunización frecuente, antígenos de glóbulos rojos, tenemos la complicación seria de enfermedad de injerto contra huésped asociado a transfusión, y la famosa inmunomodulación asociada a transfusión que se ha reportado que tiene que ver con recurrencia de cáncer y la ocurrencia de infecciones postoperatorias. Y en las complicaciones retardadas, la parte no inmunológicas, también lo que por tantos años hemos temido, que es la transmisión de agentes infecciosos, y los últimos de los que estamos discutiendo son el chikungunya y el Zika, el virus del Zika. Por transfusión. Aquí en los Estados Unidos precisamente hemos recibido un mandato de la FDA para empezar pruebas de NAT para el Zika, y en Nueva York específicamente esa prueba va a entrar en función la próxima semana, el día 21 de septiembre. Y tenemos la hemosiderosis posttransfusional, que se relaciona a la transfusión de pacientes crónicamente. Generalmente estos pacientes tienen hemoglobinopatías como la anemia falciforme o la talasemia, y son transfundidos crónicamente sin estar perdiendo hierro, y por eso entran en esta complicación de hemosiderosis posttransfusional. Por el tiempo que tenemos hoy de solo una hora para mi presentación, hay algunas de estas que no vamos a cubrir. No vamos a hablar de hemosiderosis posttransfusional, no vamos a hablar de transmisión de agentes infecciosos, con excepción de las complicaciones sépticas de la transfusión. Y tampoco vamos a hablar de púrpura posttransfusional,
que es una complicación poco frecuente en pacientes transfundidos. En una de las referencias que les incluí en uno de los slides al final de la presentación, está un artículo recientemente publicado en el que participaron nuestro querido Silvano Wendel de Brasil y otros autores, una revisión excelente de las reacciones transfusionales. Y en ese artículo tienen ellos esta tabla donde muestran las frecuencias de estas reacciones transfusionales por 100.000 unidades transfundidas, y vemos como algunas de ellas son frecuentes, como las reacciones alérgicas, las reacciones febriles, y algunas de ellas son muy infrecuentes, por ejemplo, como la púrpura posttransfusional y complicaciones relacionadas a la transfusión masiva. Si pensamos en las unidades de sangre y en los componentes sanguíneos que transfundimos, contienen diferentes elementos, desde el plasma aquí debajo hasta los eritrocitos aquí arriba, y cómo estos elementos de la sangre se relacionan con varios de los tipos de reacciones transfusionales que frecuentemente vemos en pacientes. Por ejemplo, en el caso de las células rojas tenemos la reacción hemolítica, que puede ser inmediata o no inmediata. Las células blancas tienen que ver con las reacciones febriles y algunas veces con infiltrados pulmonares, y tienen una relación también cercana con la inmunosupresión relacionada a la transfusión. En el caso de las plaquetas, son con frecuencia asociadas a la complicación poco común de púrpura posttransfusional, y también participan las plaquetas o los leucocitos en las unidades de plaquetas en la refractariedad a transfusiones futuras. Y las proteínas del plasma son responsables en muchos de los casos de reacciones febriles y reacciones anafilácticas. Si dejamos a un lado los agentes infecciosos y las reacciones comunes de febriles y alérgicas, estamos claramente enterados de que los riesgos más serios de la transfusión son por errores en la administración de los componentes sanguíneos. Y estos errores de la administración de los componentes sanguíneos, las causas más frecuentes son errores de identificación del paciente y errores de la prescripción de los componentes sanguíneos a los pacientes. Hay otras causas como errores en conservación y manipulación, errores en el servicio de transfusión y errores al momento de extracción de las unidades de sangre, pero esos pasan a tener un papel secundario cuando tomamos en cuenta los errores de identificación del paciente al momento de la toma de muestra, o errores de identificación del paciente al momento de la administración de la sangre. Los errores en prescripción son muy importantes también porque a pesar de que hemos hecho grandes avances en el campo de blood management, del manejo de transfusiones, aún las transfusiones de sangre se consideran que en muchos lugares son usadas innecesariamente, brindando riesgo entonces a los pacientes que reciben esas transfusiones innecesarias. Las transfusiones son uno de los procedimientos más comunes en los pacientes hospitalizados y, claro, tienen asociadas a ellas riesgos considerables y además costos. No solamente el costo de los productos sanguíneos transfundidos innecesariamente, sino también el costo de lidiar y de tratar las complicaciones que se presentan al transfundir estas unidades de sangre, especialmente cuando ese costo pudo haber sido prevenido. Tenemos que seguir nuestros esfuerzos de dirigir a los médicos clínicos a que consideren alternativas para evitar transfusiones innecesarias, y ese esfuerzo generalmente empieza en el banco de sangre o el servicio de transfusión, siempre y cuando estemos buscando campeones, como digo yo, campeones clínicos que estén interesados en mejores prácticas transfusionales en nuestros centros y que participen con el banco de sangre en lograr los objetivos de disminuir las transfusiones que no son necesarias en sus pacientes. Las reacciones transfusionales son eventos adversos más frecuentes asociados con la administración de los derivados y ocurren en alrededormente de 1% de las transfusiones. Aunque la mayoría de las reacciones transfusionales son en cierta forma benignas, como son las reacciones alérgicas ligeras y las reacciones febriles no hemolíticas, raramente estas también pueden llegar o llevar a complicaciones serias, incluso la muerte del paciente.
Este reporte reciente de la FDA americana en el 2015, aquí está el link y también le incluí el link en uno de los últimos slides por si tienen la oportunidad de bajar este archivo PDF para que lo revisen. Nos muestra la frecuencia de las reacciones transfusionales asociadas a la muerte del paciente, reportadas todos los años a la FDA, y va desde el año 2011 hasta el año 2015, y vemos cómo ellos incluyen la anafilaxis, la contaminación bacteriana, enfermedades hemolíticas agudas, ya sea relacionadas a grupos ABO o grupos no ABO, enfermedad hipotensiva, la sobrecarga de fluido y el TRALI. Y una cosa importante es que si miramos todas estas complicaciones fatales de las transfusiones sanguíneas, la sobrecarga aguda de fluido o TACO y el edema pulmonar no cardiogénico o TRALI asociado a transfusión, representan más del 60% de las fatalidades asociadas a transfusión. Las reacciones adversas en una situación de transfusión de sangre generalmente son reconocidas por las enfermeras que están transfundiendo la sangre, y ellas mismas reportan los casos, ya sea a los médicos exclusivamente en el piso, lo cual no es totalmente recomendable porque las transfusiones deben ser siempre reportadas al banco de sangre. Y estas, cuando son reconocidas, es porque causan una alteración de signos vitales o algún síntoma nuevo en el paciente. Uno de las responsabilidades del banco de sangre también es participar con el servicio de enfermería en la educación y el entrenamiento de las enfermeras para cómo reconocer las transfusiones sanguíneas y las reacciones transfusionales, y cómo reportar esas reacciones transfusionales al servicio de transfusión o banco de sangre. De manera general, las estrategias que se deben seguir como tratamiento principal de las reacciones transfusionales es primero detener la transfusión y mantener patente la línea endovenosa, generalmente con solución salina. Y esto es porque en muchos casos de reacciones transfusionales, sobre todo las serias, el paciente puede desarrollar hipotensión significativa y colapso cardiovascular, y conseguir una línea endovenosa una vez el paciente está en colapso cardiovascular o shock es sumamente difícil. También se debe iniciar tratamiento de apoyo para atender a las funciones del paciente. Estas funciones incluyen la función cardíaca, respiratoria y renales, y proporcionar tratamiento sintomático de acuerdo a los signos y síntomas que el paciente presente. En todos los casos de reacciones transfusionales se debe revisar el etiquetado de los componentes sanguíneos y comparar estos etiquetados e información en los componentes sanguíneos y los documentos que van junto a las unidades de sangre con la identificación del paciente para confirmar una concordancia entre el componente transfundido y el paciente. La reacción siempre debe reportarse al servicio de transfusión para que el servicio de transfusión, de manera que sea necesaria, incluya pruebas adicionales para hacer el manejo o la investigación de la reacción transfusional. Y estos procedimientos generales, en caso de reacciones transfusionales, deben ser hechos en todas las reacciones, independientemente del tipo y del grado de reacción. No es poco frecuente que en los pisos, tratando a los pacientes, reconozcan una reacción alérgica ligera, le den al paciente un antihistamínico y no reporten este tipo de reacción al banco de sangre. O también incluso sucede en casos de reacciones febriles que son más peligrosas que las reacciones alérgicas, porque la fiebre puede presentarse en muchos tipos de reacciones transfusionales, incluyendo algunas de las más serias que pueden llevar a la muerte del paciente. Estas caricaturas son de un doctor llamado José Pérez de México, y él publicó un libro con caricaturas sobre las diferentes especialidades. Le mostré una ya sobre la especialidad de enfermería, y esta es la especialidad del médico internista, y a medida que progrese la presentación voy a ir mostrando algunas de estas caricaturas que son excelentes. Primero vamos a cubrir las reacciones más frecuentes que vemos casi diariamente, por lo menos en los servicios de transfusión nuestros aquí, que son muy ocupados. Y estas dos reacciones, las febriles no hemolíticas y las alérgicas, se calcula que suceden, o se estima
que suceden en 1 a un 3% de las transfusiones. Y si su servicio no está recibiendo reportes de este tipo de transfusión, de reacciones transfusionales con esa frecuencia, deben investigar porque probablemente al menos un 1% deberían estar siendo reportadas. Y si no, entonces trabajar con el servicio de enfermería para que logren reconocer y reportar las reacciones al servicio de transfusión. En el caso de las reacciones febriles no hemolíticas, estas son causadas por la liberación o la acumulación de citocinas proinflamatorias. Estas pueden ser al momento de transfusión o pueden ser durante el almacenamiento de las unidades de sangre en el banco. También la asociación de anticuerpos del paciente contra antígenos de leucocitos del donante pueden resultar en reacciones febriles no hemolíticas, pero hoy en día sabemos que esta asociación de anticuerpos y antígenos es menos importante desde el punto de vista de frecuencia en comparación con la acumulación de citocinas en almacenamiento. Desde el punto de vista clínico, una reacción febril no hemolítica se define como un aumento de temperatura de 1 grado centígrado o más y puede estar asociada a malestar, escalofríos, temblores y a hipertensión transitoria. El paciente, cuando tiene fiebre durante una transfusión o poco después de una transfusión, debe ser evaluado para otros signos de infección o hemólisis que son mucho más importantes desde el punto de vista clínico y que también nos van a ayudar a definir la reacción como realmente asociada a transfusión o no asociada a transfusión o sospechosa. Desde ese punto de vista, la reacción febril no hemolítica es un diagnóstico de exclusión. Hay que descartar otras etiologías, ya sea relacionadas o no a la transfusión. Y también hay que evaluar al paciente post-transfusional en el laboratorio. Generalmente las pruebas que se hacen son la prueba de antiglobulina directa y también se hace un control visual para hemólisis. En los casos de fiebre, cuando hay sobre todo un aumento de temperatura de más de 2 grados centígrados, se debe descartar una reacción séptica y se debe sospechar en aquellos pacientes que tienen un aumento de temperatura de ese nivel y que no mejoran después de que se detiene la transfusión o que se le administran antipiréticos. También el paciente en estos casos puede tener signos y síntomas clínicos de una nueva infección, generalmente bacteriana. El diagnóstico se llega a él si la evaluación del paciente y del laboratorio no encuentra ninguna otra causa y las pruebas de hemólisis, incluyendo la prueba de antiglobulina directa, es negativa. Debemos evaluar también la orina del paciente porque en caso de hemólisis y fiebre asociada a hemólisis generalmente encontramos un cambio en el color de la orina debido a hemoglobinuria. La reducción de leucocitos previo almacenamiento es probablemente la opción más eficiente o más efectiva que tenemos para prevenir las reacciones no hemolíticas febriles, y es por el hecho de que al remover los leucocitos evitamos la acumulación de citocinas en los productos durante almacenamiento. La premedicación con antipiréticos en realidad no se ha demostrado que disminuye la tasa de reacciones en la mayoría de los pacientes. Y sin embargo, si hay un paciente que está febril antes de la transfusión, el hecho de que le administremos antipiréticos antes de empezar la transfusión podría facilitar que esa transfusión se complete al evitar una subida de temperatura no relacionada a la misma. Pasando a las reacciones alérgicas y anafilácticas, generalmente ocurren durante la transfusión o poco tiempo después, en las primeras 4 horas. Estas son más frecuentes con plaquetas y en realidad más frecuentes en algunos casos con plaquetas de aféresis. Uno de los pósters que nosotros publicamos aquí en uno de los hospitales de nuestro sistema hace un par de años, fue un póster, un abstracto que fue a la ABB, fue el uso de plaquetas suspendidas en soluciones aditivas y cómo estas disminuyen las reacciones alérgicas en un tipo de paciente específico, que son los pacientes recibiendo transfusiones como pacientes externos en nuestro centro de cáncer.
Los síntomas de las reacciones alérgicas anafilácticas son mediados por la liberación de citocinas, liberación de histaminas, y es por la activación de mastocitos y basófilos. La mayoría de ellas son leves y se limitan a síntomas cutáneos, y las reacciones más severas se caracterizan por broncoespasmo, disnea y en muchos casos hipotensión, la cual en el caso de que llegue a ser una reacción de tipo anafiláctica puede ser también fatal en el paciente. En cuanto a las reacciones leves con síntomas cutáneos, la administración de antihistamínicos, generalmente Benadryl, 1 miligramo por kilo o una dosis de 25 a 50 miligramos en un paciente adulto, debe dar alivio de los síntomas. Si los síntomas se resuelven, en algunos casos los servicios de transfusión no tienen ningún problema en que la unidad sea reiniciada, naturalmente observando al paciente más de cerca y en un ritmo reducido de transfusión o de infusión. Pero si los síntomas reaparecen o si aparecen síntomas adicionales más allá de manifestaciones cutáneas, como mencioné antes, broncoespasmo, etc., entonces esas transfusiones no deben ser reiniciadas. Y de nuevo enfatizo que es muy importante que a pesar de que la mayoría son leves, solo con síntomas cutáneos, siempre deben ser reportadas al servicio de transfusión. En cuanto a las más severas, ocurren en una menor frecuencia de alrededor de 8 a 10 por 100.000 unidades transfundidas, y naturalmente por el hecho de los síntomas severos que se presentan en estos pacientes van a requerir la administración intramuscular de otros agentes como la epinefrina o la administración endovenosa de glucocorticoides, a veces broncodilatadores y otro tipo de antihistamínicos. Los pacientes que tienen historia de reacciones alérgicas y anafilácticas deben ser vigilados estrechamente a recibir transfusiones. No existe evidencia, como podrán leer en ese artículo del doctor Wendell y sus asociados, de que la profilaxis de rutina ayuda a disminuir la frecuencia de estas reacciones alérgicas. Pacientes con reacciones moderadas o graves deben ser aconsejados sobre su diagnóstico y de sus necesidades transfusionales futuras. A veces la premedicación con antihistamínicos en estos pacientes con reacciones moderadas o graves es importante para minimizar la ocurrencia de las reacciones y para disminuir los síntomas en muchos de los pacientes. Se puede usar premedicación con antihistamínicos en estos pacientes con reacciones moderadas a graves. También se puede minimizar el contenido de plasma de la unidad, o como mencioné en el caso nuestro que hemos demostrado que sí tiene cierta validez, es el uso de plaquetas almacenadas en soluciones aditivas. En pacientes en los cuales se ha demostrado que tienen una deficiencia de IgA y que tienen anticuerpos contra la IgA, el uso de componentes sanguíneos que provienen de donadores deficientes en IgA podrían considerarse, pero esto no es una solución fácil, ni todos los centros de colección de sangre proveen este tipo de servicio. Pasando a las reacciones hipotensivas, estas son infrecuentes y se manifiestan por una caída brusca en la presión arterial de más de 30 milímetros de mercurio, tanto sistólica como diastólica, dentro del corto tiempo después de iniciarse la transfusión, y que se resuelven rápidamente al detener la transfusión. Se pueden acompañar de otros síntomas, además de la hipotensión, como son síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales o síntomas alérgicos. Estas reacciones hipotensivas ocurren por activación del sistema de contacto de la coagulación, y este resulta en la generación de bradicinina y otros metabolitos, y estas cininas son vasodilatadores que causan enrojecimiento facial y caída de la presión arterial, que resulta en un aumento de la frecuencia cardíaca. Las cininas también pueden resultar en contracción del músculo liso intestinal y puede generar un cuadro de dolor abdominal severo.
Si estudiamos las reacciones hipotensivas, nos damos cuenta que son más probables de que ocurran en pacientes que tienen hipertensión o están siendo tratados para hipertensión. Generalmente el tratamiento de hipertensión es con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. También se han visto con frecuencia en pacientes que reciben transfusiones a través de un filtro de leucorreducción de los que se usan en la cabecera del paciente, y en pacientes que están siendo tratados por aféresis o están recibiendo plaquetas. Este tipo de reacciones hipotensivas también ha sido reportado en pacientes durante bypass cardiopulmonar y pacientes que están siendo sometidos a prostatectomía radical. Si se presenta una reacción hipotensiva en un paciente, debemos detener la transfusión y hacer una evaluación rápida del paciente desde el punto de vista clínico. No hay tratamiento específico recomendado porque la hipotensión desaparece o mejora una vez se detiene la transfusión. No se debe iniciar la misma unidad al paciente una vez los síntomas desaparecen. Y se deben descartar, esta es la parte más importante, se deben excluir o descartar otras reacciones de la transfusión que se pueden acompañar de hipotensión.